Tenemos varias semanas de estar desarrollando una temática en torno a algo que apreciamos en la Escritura que es necesario, y es que Cristo crezca en nosotros. Esto, reitero, es necesario. Entonces hemos venido no solamente, explorando la importancia que esto tiene, sino también tratando de ver cómo nos involucramos en el proceso de que Cristo crezca en nosotros. Miramos en los dos últimos domingos la historia de aquel hombre rico que llega a Jesús con la expectativa de la vida eterna, pero finalmente termina dando la espalda y yéndose cuando el Señor le dice: ven, sígueme tomando tu cruz. Y veíamos que esta declaración es probablemente una de las más claras, contundentes, pero también incluyentes demandas de Jesús, cuando nos desafía a ver el crecimiento de Cristo en nosotros. Y puntualizábamos: si yo quiero ver a Cristo crecer en mí, debo seguirle tomando la cruz. Entonces, este es el desafío. Ahora, miramos un poquito con nostalgia cómo este hombre, a pesar de todo lo bueno que era, por lo menos así lo describe la Escritura, termina yéndose, dándole la espalda al Señor. Entonces, los discípulos comienzan como a evaluar el compromiso de cada uno de ellos. Ellos ven que este tipo se va y dice: pero nosotros que hemos dejado todo, que te hemos seguido, que te hemos reconocido como el Mesías. Y observábamos que a pesar de todo lo que los discípulos han hecho, de esa demanda del Señor, les faltó una cosa. Ellos están con el Señor, o sea, han respondido al llamado de ven. Ellos han seguido al Señor por más de 3 años, o sea, sígueme. Pero esa última partecita, tomando tu cruz, es la partecita que les faltaba a ellos. Cuando el Señor los invitó a transitar por el camino de la cruz, recuerde que Pedro se le alborotó y le dijo: no, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vamos a morir? No, si estamos a un pelito ya estamos cerquita de alcanzar el objetivo. Porque ellos veían en Jesús el instrumento que los llevaría a la restauración de Israel. Entonces, recuerda que identificamos algo, que a pesar de que los discípulos amaban a Jesús, querían servir al Señor, llevaban más de 3 años siguiendo a Jesús, en el fondo de su corazón, ellos no solo servían a Jesús, sino que se querían servir de Jesús. Ellos querían que Jesús fuera la persona que cumpliera su sueño. ¿Cuál era su sueño? Ver a Israel restaurada como reino, ¿no? Ver a la nación otra vez en todo el poderío de antaño y floreciente otra vez. Ese era el sueño de sus corazones, un sueño nacionalista, un sueño de ver el reino de Israel otra vez. Entonces, identificaron en Jesús el tipo clave para eso. Este es el hombre, ¿cierto? Y otra vez, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, pero es el que nos va a cumplir lo que nosotros queremos. Entonces, su genuino acercamiento al Señor tenía ya escondido en lo profundo de su corazón una expectativa de índole personal, mezquina, por así decirlo: la liberación de la nación, el florecimiento del reino de Israel. Mira, el Señor lleva más de 3 años tratando de explicarles la realidad del reino de los cielos. Fue a la cruz para mostrarles que Él era el Cordero de Dios que se presentaba como sacrificio. Después de 3 días resucita. Y ahora, después de haber resucitado, comienza a hablarles del reino de Dios. Y aún así, miren lo que ocurre. Acompáñenme al capítulo 1 de Hechos, por favor. Y vamos a estar ahí
mirando el capítulo 1 del libro de los Hechos, observe lo que ocurre. Mire a la altura del verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche, este no es una pregunta de los discípulos cuando iniciaron el ministerio. No. Esta es una pregunta que los discípulos le hacen al Cristo resucitado. Hace 40 días que Cristo resucitó. Se les ha aparecido varias veces. Ha tenido literalmente clases con ellos acerca del reino de los cielos. Han sido expuestos a la cruz, a la resurrección. Lecciones donde el maestro ha sido el Cristo resucitado. Y aún así todavía siguen albergando la expectativa de cuándo es que vas a restaurar el reino de Israel. Entonces uno dice: venga, pero ¿esto es qué? Entonces, nota, esto lo vemos en el capítulo 1. Pero después del capítulo 2, vemos que todo cambió radicalmente. Ya los discípulos, perdónenme la expresión que voy a usar, ya los discípulos dejaron la bobada esa. De que ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Cuando ya dejaron eso a un lado. Y ahora, a partir del capítulo 2 de Hechos, uno ve a un grupo de discípulos dispuestos a dar su vida por el Señor, que no les importan las cosas personales, que están comprometidos con el reino, que están felices de que los azoten y los torturen y los señalen por causa del Señor. Unos discípulos completamente vendidos a la causa del reino. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y uno mira el capítulo 1 y observa que en el capítulo 1 están preguntando lo mismo todavía. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se diera ese cambio? Dicho de otra forma, ¿qué fue lo que ocurrió para que de una vez por todas tomaran la cruz y arrancaran a seguir al Señor? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y creo que la respuesta está aquí, precisamente en ese capítulo 1. Ahí se dio la transición para que pudieran tomar la cruz. Y uno observa que en el libro de Hechos, esos discípulos asustados, que huían, que no sabían qué responder, pusilánimes, de doble ánimo, uno los ve, escuche, a Cristo creciendo exponencialmente en ellos. Algo ocurrió, algo sobrenatural pasó. Ya no están pensando en que Israel y cuándo nos vas a volver otra vez al sueño de nación y todo lo demás. No. Ahora están completamente comprometidos con el propósito eterno de Dios. Yo les decía, esta fue parte de nuestra conclusión el domingo anterior. Ese conflicto de los discípulos es en últimas el conflicto que libramos nosotros todo el tiempo. Amamos al Señor. Amén. Queremos servir al Señor, queremos, tantas cosas por el Señor, pero allá en lo profundo de nuestro corazón nos acercamos al Señor siempre con el anhelo de ¿qué? De que nos dé lo que nosotros queremos, de que cumpla lo que nosotros anhelamos. Señor, sí, yo te sirvo, tú sabes que yo soy fiel, pero no se te olvide el milagrito que te estoy pidiendo, Señor. ¿Sí? Y mira, quiero invitarles hoy a que tratemos de observar qué fue lo que ocurrió en ellos para que se diera ese cambio tan radical. Porque repito, este puede ser el patrón, el derrotero para nosotros, poder identificar la ruta que ellos transitaron para que de una vez por todas, usando la misma expresión, dejemos la bobada esa y por fin tomemos la cruz y entendamos que realmente
ganar la vida es perderla en Él y que nada es más gratificante que eso. Amén. Entonces, ahí en el texto yo pude identificar tres cosas que ocurrieron con ellos y que, repito, es las que quiero que observemos hoy. No pierda de vista. Tres cosas que fueron como el catalizador para ese radical cambio que se dio. Otra vez, no es que eran malos, no, amaban al Señor, que servían al Señor, le siguieron por más de 3 años, pero seguían pensando en lo que ellos querían. Pero aquí, después de eso, ya no les importaba nada de ellos. Estaban completamente conectados con el propósito eterno. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que se dio esa transición? Entonces, repito, 3 cosas que yo puedo identificar ahí en el texto y que quiero que me acompañe en esta mañana a que la revisemos juntos. La primera la he llamado una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Mire, por favor, tome nota ahí de este primer aspecto. Pero quiero que note incluso, porque he tratado de escoger intencionalmente las palabras, una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Observe un momento el versículo 4. Recuerde, estamos en el capítulo 1 de Hechos. El texto dice que Él se les apareció y estuvo con ellos. Y dice, y estando juntos, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero hacer una aclaración antes de que ya nos metamos de lleno en el texto. Vamos a tratar de observar algunos detalles que están en el texto, pero no quiero que usted convierta esta exposición en una especie de ejercicio de curiosidad bíblica, porque vamos a mirar algunos detalles llamativos, pero no lo vamos a hacer por un asunto de curiosidad. Yo soy un convencido que aún los detalles que están, que fueron registrados en la revelación, es porque Dios quiso comunicar algo a través de ellos. Entonces, más allá de ponernos a excitar la imaginación y la curiosidad, es a tratar de observar qué hay detrás de esos detalles. Y en este capítulo 1 hay particularmente varios detalles llamativos. A ver, el primero sobre el cual quiero llamar tu atención es precisamente esto que el Señor menciona aquí. Y te hago una pregunta para que lo identifiques. Si alguien te aborda por ahí por la calle y dice, ay hermano, usted que es cristiano evangélico, usted de pronto me va a resolver esta pregunta. Y te pregunta, según la Biblia, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Tú qué le contestarías? ¿Cómo? Cristo. ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo con eso? Claro, amén. La promesa del Padre es el Hijo. ¿Sí? O sea, este es un asunto irrebatible. O sea, la promesa del Padre es el Hijo. Sin embargo, escuche otra vez. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Pero si Él está ahí, ¿por qué les dice que esperen la promesa del Padre? Y en este texto, ¿cuál sería la promesa del Padre en este texto? Está hablando indiscutiblemente del Espíritu Santo en este texto. Entonces otra vez entramos como en un conflicto. Si la promesa del Padre es Cristo, ¿cómo es que el mismo Cristo dice, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre?
Yo, yo estaba a punto de levantar la mano. Venga, señores, espera un momentico. Es que la promesa del Padre es usted. ¿Cómo nos vamos a ir a esperar la promesa del Padre? Pero hay una aclaración que es digamos, la pista de todo, ¿cierto? Note. Vayan a Jerusalén, que no se vayan de Jerusalén, perdón, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. ¿Y quién es ese mí? Jesús. Entonces, Jesús está ahí y les está diciendo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la que ustedes escucharon de mí, la que escucharon de mí. Repito, la promesa del Padre en toda la Escritura es el Hijo. Es más, desde Génesis 3:15, ya la Biblia nos habla de la promesa del Padre, que en Génesis se llama la simiente de la mujer, ¿no? Ella herirá la cabeza de la serpiente. Entonces ya desde Génesis 3 ya nos está hablando de la promesa, que es ¿quién? Cristo, ¿sí? ¿Por qué en ese momento se cambia la promesa del Padre? ¿Por qué ya no es Cristo? Sencillo, vea. A ver, si yo le digo a usted, por ejemplo, uy, esta semana paso por su casa y vea, le prometo que le pago la platica esa que le debo. Esta semana le pago la platica que le debo. ¿Sí? Usted dice, uy, el pastor me hizo la promesa de que esta semana me paga. ¿Sí? Pero yo paso por su casa y le llevo la plata. ¿Cierto? Y le pago. Entonces, la siguiente semana, ¿usted está esperando que el pastor vaya y le cumpla la promesa de pagarle la platica que le debía? ¿Por qué no? Ah, porque ya le pagó. Anote, por favor, ya le pagué. Anote ahí que no me vaya a olvidar. ¿Sí? Escuche. Cristo Jesús está ahí con ellos. Cristo es la promesa del Padre. Pero si está ahí con ellos, escúcheme, ya no es promesa. Ya no es promesa. ¿Por qué? Porque está ahí, porque se cumplió. Se cumplió. Entonces ya el Hijo no es la promesa del Padre, porque ya el Padre lo dio. Ya el Padre cumplió trayendo al Hijo. Entonces el Señor les dice, pero hay la promesa del Padre que ustedes escucharon de mí. Y escúcheme, esta es la aclaración importante para hacer. Ojo, la promesa del Padre anunciada por la ley y los profetas es el Hijo. La promesa del Padre anunciada por Jesús es el Espíritu Santo. Ambas son promesas del Padre. ¿Sí ves? Pero otra vez, en el progreso de la revelación, recuerde que la revelación es progresiva. O sea, se va abriendo poco a poco para que la podamos percibir. Entonces, primero el Padre anuncia la promesa que alcance su cumplimiento en el Hijo. Y luego llega el Hijo y dice, pero el Padre les tiene una promesa también. El Espíritu Santo. ¿Sí ves? Entonces, no es que no hay una contradicción. Hay un avance en el progreso de la revelación. Ya Jesús está ahí. Pero ahora Jesús les dice, quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual yo les anuncié. Y Él se las había anunciado. El Señor ya les había hablado del Espíritu Santo. Es más, ya había soplado sobre ellos para que reconocieran su presencia. Ahí en Juan capítulo 14, Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y ¿qué?
y estará en vosotros. ¿Les está anunciando qué? Algo futuro. Les está prometiendo algo. El Espíritu Santo estará en vosotros. Repito, tenga eso presente. Jesús es la promesa del Padre anunciada por la ley y los profetas. Pero el Espíritu Santo es la promesa del Padre anunciada por Jesús. Incluso esta cita de Hechos 1, Jesús está apelando a una declaración literal que les hizo en Lucas 24. Lucas 24, 49 les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos del poder desde lo alto. O sea, la promesa del Padre anunciada por los profetas está aquí, soy yo. Pero yo tengo otra promesa del Padre para ustedes. Pero esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Les hago la pregunta, aunque ya la contestaron. Muy bien. Jesús era la promesa del Padre para ellos en ese momento, o mejor dicho, no. ¿Jesús era la promesa del Padre para ellos en ese momento? No, porque ya era cumplimiento. El Espíritu Santo sí, porque fue en el capítulo 2 que descendió para morar en ellos para siempre. Yo les pregunto, ¿el Espíritu Santo es la promesa del Padre para nosotros hoy? Escucha, era promesa en Hechos 1, pero ya no es promesa a partir de Hechos 2. Porque en Hechos 2 esa promesa alcanzó su cumplimiento. Amén. Veo a algunos dudando por ahí. Pero bueno, que el Señor los perdone entonces. Pero escuche, si usted nota, cuando esa promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, se cumplió, a partir de ese momento ellos comenzaron a evidenciar en sus vidas la cruz. Fue a partir de ahí, usando la expresión esa, fue a partir de ahí que dejaron la bobada de lo de Israel, que cuando la vas a levantar, que otra vez, que esto. No, ya se les acabó ese cuentico. Y ya entendieron el propósito eterno de Dios y se comprometieron por completo en Él. Antes no. Pero repito, amaban a Jesús, conocían las enseñanzas de Jesús. Es más, lo dejaron todo por Jesús, pero seguían pensando en el anhelo de su corazón. Todo todo el conocimiento que tú adquieres acerca de Dios, toda la admiración que desarrollas acerca de Jesús, toda la piedad que ejercitas en cada día de tu vida, si no se sumerge por completo en el poder del Espíritu Santo de Dios, se convertirá en una religiosidad estéril. Repito, no importa cuánto sepas del Señor, yo estoy seguro que tú realmente amas al Señor, que hay una admiración profunda por quién es el Señor y haces una cantidad de cosas para honrarlo a lo largo de toda tu vida. Pero si no hay una comunión poderosa con el Espíritu Santo de Dios, al ser bautizado en el Espíritu, repito, todo será una religiosidad estéril. Porque ahí en lo profundo de tu corazón siempre prevalecerá tu preocupación por lo que tú quieres. Por lo que tú quieres. Se lo voy a decir de esta forma. Mientras no tengamos una comunión profunda con el Espíritu Santo, será imposible ver a Cristo crecer en nosotros. Para que Cristo crezca y nosotros menguemos. Escuche, yo debo ser
literalmente ahogado en la plenitud del Espíritu. Y uso la expresión ahogado porque recuerde que nuestro problema es tomar la cruz. Nuestro problema es transitar por el camino de la muerte. Por eso Pablo después menciona que somos sepultados en su muerte por el Espíritu. Yo necesito ser bautizado en el Espíritu, sumergido en el Espíritu. Y otra vez, esto no tiene que ver con un ritual esotérico ni nada de esas cosas. Esto tiene que ver con cultivar una poderosa comunión con el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Padre anunciada por Cristo. Este grupo de discípulos había visto la cruz. Este grupo de discípulos fueron testigos de la resurrección, pero necesitaban ser investidos por el poder de lo alto. Escúchame, el crecimiento de Cristo en nosotros no va a comenzar el día en que terminemos esta serie de enseñanzas. No va a comenzar el día en el que tú alcances otro nivel de conocimiento en tu proceso de formación y discipulado. No, no, no. El crecimiento de Cristo en nosotros va a comenzar, se va a disparar en el momento en que comencemos a disfrutar de una poderosa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando el impulso de lo que yo quiero sea reemplazado por el poder del Espíritu Santo que me hace testigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Escúchame, el poder del Espíritu no viene principalmente para que hagas algo. El poder del Espíritu viene para que seas alguien, para que seas testigo de la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Me seréis testigos. Entonces recuerda, una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Yo necesito cultivar una poderosa comunión. Y otra vez, mira, esto no es de pentecostales o de bautistas o de no sé qué. No, 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 no. Esto es de hijos de Dios. Esto es de hijos de Dios, porque esta es la promesa del Padre anunciada por el Hijo. Amén. Segundo, te hablé de 3 cosas que identificamos en esa transición. Entonces, necesitas dejar de ver el Espíritu Santo como una doctrina que la iglesia estudia y comenzar a tener una comunión poderosa con la manifestación gloriosa de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Pero lo segundo tiene que ver con algo que he llamado, escuche, una transición real a un nuevo pacto. Una transición real a un nuevo pacto. Una poderosa comunión con el Espíritu Santo. Y lo segundo que yo identifico que ocurrió con ellos fue una transición real a un nuevo pacto. ¿Cuántos han sido insertados en ese nuevo pacto? No. No, creo que alcanzaron los 10, ¿cierto? Ni los 10. ¿Cuántos han sido insertados en ese nuevo pacto? Amén, gloria al Señor. Mire un momento el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuche. ¿Recuerda que le dije que ojo con los detalles?
quiero que apreciemos una serie de detalles aquí, pero sin entrar de pronto en conclusiones especulativas, pero sí tratando de ver la importancia de lo que ocurrió aquí. Mire por favor el contexto de la historia. Jesús acaba de ascender. Ellos están en el monte de los olivos. Jesús termina de decirles: recibiréis poder cuando haya, pero ojo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del alto. Y en ese momento comenzó a ascender en medio de ellos. Y usted solo imagínese ese cuadro, ¿cierto? Es que la sola imaginación ya como que a uno lo transporta. Uno comienza a pensar que alguien que uno está viendo, que está escuchando, de pronto comienza a levantarse y como que wow. Y es como que uno siente que, y yo me imagino extasiado de semejante momento tan espectacular, los ojos contemplando hasta que se pierden la distancia, ¿cierto? Y dice el texto que un par de ángeles aparecieron y como que los volvieron a la realidad. Ellos estaban ahí como idos y los ángeles dicen: espere. O sea, dejen de estar mirando al cielo, pongan los pies en el suelo. Y dice: ese Jesús que ustedes acaban de ver ascender, volverá. De la misma manera como lo están viendo ascender, ustedes lo verán descender. O sea, dejen de estar mirando allá. O sea, pero recuerden lo que les dijo: que no se vayan de Jerusalén, que esperen ¿qué? La promesa, que esperen hasta ser investidos del poder de lo alto. Escúchame. A ver, es como que tú estás ahí, completamente ido, fascinado con todo ese cuadro espiritual, y llegan dos mensajeros celestiales y te dicen: ey, espere. Vuelve a la realidad de tu asignación y sal de esa mística contemplación. O sea, vuelve a la realidad, porque hay algo glorioso que Dios preparó para ustedes. El poder del Espíritu Santo de Dios con el cual van a ser investidos. ¿Y dónde tenían que estar? En Jerusalén. Y el texto dice que parece que esto es muy cerquita. Incluso dice: a camino de un día de reposo. Recuerde que en un día de reposo se podían caminar porciones muy corticas. No se podía caminar muchos trayectos porque ya era en contra de la ley. Entonces ese detalle está ahí, es para decirnos que el monte estaba muy cerquita de Jerusalén, tanto así que caminar ese trayecto no infringía la ley en un día de reposo. Entonces vuelven, llegan a Jerusalén. ¿Y qué lugar escogen en Jerusalén para estar? ¿Qué lugar? El aposento alto. ¿No le parece espectacular? ¿Qué ocurrió en el aposento alto? ¿Qué había pasado en el aposento alto? Lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿sí? Y mira, ahí el Señor había celebrado la cena pascual con sus discípulos la noche o la tarde noche previo a su arresto, el día antes de su crucifixión. Y ellos llegan al aposento alto. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvieron ahí con Jesús? ¿Cuánto? Sí, más o menos, un poquito más de mes y medio, más o menos. ¿Sí? Había pasado desde... Pero para ellos ese lugar tenía un significado muy profundo. Escuche, fue el último escenario en el que estuvieron disfrutando de un tiempo de comunión
con su maestro. Todo lo que Jesús dijo en el aposento alto tenía una trascendencia especial para ellos, sobre todo en su futuro peregrinar sin su maestro. Porque todas las enseñanzas de Jesús a lo largo de los 3 años les ayudó a acompañarle en su ministerio. Pero cuando Jesús les habló en el aposento alto, los preparó para enfrentar ahora el desafío ministerial sin la presencia corporal de Jesús con ellos. Ahora, solo imagínense llegar a ese lugar. Todos los recuerdos que comenzaron a invadirlos en ese momento. Yo me imagino que cada uno de los discípulos como que se fue ubicando donde estaba sentado esa noche. Y yo estaba aquí y el Señor estaba allá. Y yo recuerdo cuando Él mencionó lo de Judas, ¿cierto? O sea, muchas cosas pasaron en el aposento alto. Esa cena conmemorativa que ellos vivieron con Jesús fue cargada de mucha emoción. Ahí en el aposento alto Jesús les descubrió la identidad del traidor. Pero hubo algo muy significativo entre todas las cosas que pasaron en el aposento alto. Y es que Jesús estableció o ratificó el pan y la copa como elementos simbólicos que nos recordarían para siempre la naturaleza de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que sería inaugurado desde el momento mismo en el que Él fuera a la cruz. Y ese día Pablo nos lo recuerda después en su carta a los Corintios. Dice que después de haber cenado tomó el pan y habiéndolo partido dio gracias diciendo comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y que tomó la copa y les dijo bebed porque esta copa simboliza el nuevo pacto. ¿Qué representaba eso? Ellos hacían parte de un pacto antiguo, un pacto que descansaba en rituales, en sacrificios, en ofrendas, en tratar de cumplir rigurosamente una ley. Atrás quedaba todo ritualismo ceremonial del antiguo pacto, todo el esfuerzo humano por alcanzar el favor de Dios. Ese lugar, el aposento alto, representaba precisamente eso. La nueva realidad que estaba sobre ellos a partir de ese momento. Ahora la comunión con Dios no se daría a través del cumplimiento de leyes, a través de presentarse en medio de un ritual para tratar de alcanzar el favor del Señor. Ya las leyes esculpidas en tablas de piedra eran irrelevantes. Ahora la ley estaba escrita en el corazón de cada uno de ellos. El pan y la copa no serían a partir de ese momento simples elementos de un ritual. El pan y la copa a partir de ese momento nos recordarían a todos los hijos de Dios el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso significaba que nada es más importante que Él. El antiguo pacto ponía su importancia en los sacrificios, en los rituales, en las ofrendas, en los altares. Pero ahora el nuevo pacto estaba diciéndonos: nuestro único enfoque es ¿quién? Cristo. Cristo. Regresar al aposento alto, estar ahí, era recordar todos esos detalles de ese discurso final. Yo me imagino a alguno de ellos diciendo: ¿recuerdas cuando nos dijo tal y tal cosa? ¿Recuerdas cuando nos habló de esto? ¿Cuando nos mencionó aquello? Si ustedes me permiten la analogía, el nuevo pacto es como la sala de maternidad donde, el aposento alto
es como la sala de maternidad donde el nuevo pacto dio a luz. Ya había sido anunciado, ya había sido profetizado, pero ese día ahí en el aposento alto, el nuevo pacto se iluminó a través de todas las indicaciones del Señor. Era necesario volver al aposento alto. Era necesario volverse a ubicar ahí. Había transcurrido casi mes y medio desde aquella inolvidable cena y ahora estaban nuevamente ahí en el aposento alto. Ningún lugar más indicado para comenzar esta nueva travesía que precisamente el aposento alto. Escúchame, te dije en el encabezado de este punto, yo necesito vivir una transición real al nuevo pacto. Una transición real al nuevo pacto. Te lo digo de otra forma. Yo necesito pasar de la legalidad de lo que Cristo hizo a la realidad de lo que ahora vivo. Todo eso alcanzó su cumplimiento en Cristo. Todo eso que hacía parte del antiguo pacto, todos esos símbolos, todas esas señales, todas esas ceremonias, alcanzaron su cumplimiento en Cristo. Esa es la verdad que a mí me gobierna ahora. Es legal porque Dios lo hizo en Cristo Jesús, pero yo necesito que sea real en mi día a día. Por eso les decía, debo pasar de la legalidad de lo que Cristo hizo a la realidad de lo que ahora vivo. Tú y yo estamos ubicados bajo la realidad de un nuevo pacto. Amén. Ya no se trata de cuánto me esfuerzo para alcanzar el favor de Dios. Tú fuiste alcanzado por la gracia de Dios a través del sacrificio del Hijo. Aleluya. Ya no se trata de cuántos rituales cumplo, cuántos sacrificios hago. Ya no tiene que ver con lugares santos, con altares, con ceremonias, con ritos. Todo eso carece de sentido. Porque todo eso apuntaba a una sola persona, a Cristo Jesús. Aleluya. Todo eso anticipaba una promesa que era Cristo. ¿Cuál es el punto aquí? Yo necesito hacer una transición real al nuevo pacto. Yo necesito ubicarme en el aposento alto una vez más y entender que hago parte ahora de un pacto que fue sellado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya no puedo seguir cultivando una relación con Dios mediada por mis piadosos chantajes. Sí, Señor, yo voy a ser fiel, Señor. Tú sabes que yo me esfuerzo, pero recuerda que yo necesito también que tú me des una manito con eso que te estoy pidiendo. Y es irónico, o sea, absurdo. Intentamos como chantajear a Dios. No, mira, Señor, si tú me respondes con esto, yo, vea, no solamente voy a ir todos los domingos, sino que voy a llegar temprano. Y hasta los miércoles, Señor, voy a estar allá. Voy a ser fiel, voy a ayudar a los necesitados. Es más, voy a subir el diezmo al 15, Señor. Y intentamos chantajear a Dios como si, escúchame, tú has sido establecido en un nuevo pacto. Ninguno de tus esfuerzos, por piadosos que se disfracen, alcanza el favor de Dios, porque en este pacto fuimos alcanzados por su gracia. Fuimos alcanzados por su misericordia, gloria a Dios. Y escúchame, yo no voy a poder experimentar el crecimiento de Cristo en mí
si todavía sigo viviendo la realidad de un antiguo pacto? Si todavía sigo creyendo que debo hacer esto, que estoy esforzarme por aquello, sin abandonarme en los brazos del Señor y disfrutar de la nueva realidad que me gobierna, yo no voy a poder ver el crecimiento de Cristo en mí. Necesitamos volver al aposento alto. Tener conciencia de cuerpo, entender lo poderoso de lo que Dios hizo en Cristo. Y que todo lo glorioso, escucha, en el antiguo pacto, todo lo espectacular que el hombre experimentaba se daba en el marco de una ceremonia, en el marco de un ritual, en el marco de un lugar santo, en el marco de un sacrificio piadoso. Pero ahora, en el pacto en el que tú y yo estamos, todo lo poderoso de Dios con nosotros ocurre en nuestro interior. En nuestro interior. Porque Él ha hecho morar en nosotros su Santo Espíritu. Aleluya. Él nos ha investido con el poder de lo alto. Por eso necesito transicionar de esa mentalidad religiosa y ubicarme de una vez por todas en la realidad gloriosa del pacto de Dios en Cristo Jesús. Una comunión poderosa con el Espíritu. Y una transición real al nuevo pacto. Necesitamos volver al aposento alto. Escuche. Ubicados en el aposento alto, recordando, trayendo a memoria todo lo que el Señor había dicho tocante a la promesa, estaban listos para ser investidos del poder de lo alto. Pero les dije que eran 3 cosas. Hubo una cosa más que ocurrió para que se diera esta transición en ellos. Y simplemente toma nota de esto. Este tercer aspecto. Necesitamos una conciencia de elección que me desafía a vivir completo. Y yo sé que estás leyendo y de pronto te suene como con poca coherencia esta expresión. Luché con tratar de redactarla de otra forma, pero me parecía que al quitar algún elemento o sumar otro, perdía el sentido de lo que el texto quiere comunicarnos. Repito, una conciencia de elección que me desafía a vivir completo. ¿Cuántos son conscientes que han sido elegidos por el Señor? Porque esa expresión evangélica de que un día nosotros fuimos tan brillantes que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, eso es una forma de decirlo que realmente no tiene sentido alguno. Ninguno de nosotros aceptó a Cristo. Porque no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Escúchame esto. Y te eligió para que fueras completo en Él. En Él. Y hay un detalle en el texto que quiero que observemos con cuidado, pero que no vamos a mirar en esta mañana. Simplemente quiero desafiar o mejor, activar en usted el anhelo de profundizar un poquito más. Pero lo que sigue en el relato del capítulo 1
es la elección del sucesor de Judas, Matías. Y es bien llamativo, porque no sé si usted se ha preguntado, yo me he preguntado muchas veces, y les confieso, nunca había visto el texto de esta manera. Yo decía, pero ¿por qué los discípulos nombraron sucesor a Judas? O sea, ¿por qué no siguieron así? Es más, si tú analizas, o sea, era como más lógico seguir así. Porque es que los 12 discípulos, ¿quién los eligió? Jesús. No fueron ellos. Él no llamó un día por allá a los 3 primeros y les dijo, venga muchachos, ayúdenme a escoger el resto. No, eso lo eligió el Señor. Entonces, si uno se torció, ¿quién soy yo para ponerme a elegir el reemplazo? Pero ellos lo hicieron. Y no lo hicieron porque el Señor les dijo, vea, cuando yo me vaya, por favor, pilas, consíganle un reemplazo a aquel que nos... No, 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 no. Y el asunto tiene que ver no con escoger un sucesor de Judas, sino con completar el 12. Y es que hay algo especial en torno a lo que este número representa. Y otra vez, más allá de cualquier especulación de numerología bíblica, es llamativo como la urgencia de ellos para completar el número 12. Y por favor, sáquese de la cabeza el 12 como una cifra numérica y trate de pensar en el 12 como un sentido especial de la revelación de Dios. Escuche, ojo, Jesús se va, vayan a Jerusalén, van a Jerusalén y llegan al aposento alto, porque ahí ¿qué va a pasar? Van a ser investidos de lo alto. Eso va a pasar en cualquier momento, apúrenle. Venga, nombremos al sucesor de Judas. Y después vamos a mirar algunos detalles de eso. Pero nombremos al sucesor de Judas antes de que venga. A uno le da la impresión como un lector desprevenido que no podía ocurrir el descenso del Espíritu, la venida del Espíritu, sin que se diera. Pero lo curioso es que Jesús no les manda que hagan eso. Pero ellos tienen conciencia de que es urgente hacerlo. Ellos necesitan completar el 12. Y vamos a ver de qué se trata eso, pero el próximo domingo. Solo le voy a anticipar una cosa, escúcheme esto, escúcheme esto. Escuche esto. El 12 era el número que debían completar. ¿Por qué? Quizás vamos a tratar de entenderlo más adelante, pero escuche esto. Nunca experimentarás el crecimiento de Cristo en ti si no eres consciente de que estás completo en Él. Otra vez. Nunca podremos experimentar el crecimiento de Cristo si no somos conscientes de que estamos completos en Él. Pero hay muchos detallitos ahí y no quiero ser irresponsable y correr así. Entonces, el próximo domingo vamos a mirar, pero hoy vamos a quedarnos en el aposento alto. Amén. ¿Cuántos están en el aposento alto?
Ve poquitos. Y va a ser muy interesante el próximo domingo mirar un texto que habla de la elección, un domingo previo a la elección. Va a ser muy interesante. Créame, va a ser bien interesante, no se lo pierda. Pero escuche, no pierda de vista los elementos que se fusionaron para que se diera esa transición, que es lo que en última estamos capitalizando. Una poderosa comunión con el Espíritu Santo y una transición real a un nuevo pacto. Y qué lindo hoy, después de haber hablado de esto, participar de la cena del Señor teniendo esto aquí en la mente y en el corazón. El pan y la copa no son simplemente dos elementos cargados de un simbolismo ritual. No. Son dos elementos que Dios dejó para que siempre que los miráramos y participáramos de ellos, recordemos que nos gobierna una realidad distinta a la del antiguo pacto. Aquí, todo lo importante se centra en Cristo. Aquí, todo lo glorioso de Dios ocurre al interior de nuestro corazón. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Es fascinante la transformación que se dio en los discípulos después del capítulo 1 de Hechos, Señor. Mi oración es que ese mismo nivel de transformación también se dé en nosotros, Señor. Que podamos vivir la experiencia del capítulo 1 y dar de una vez por todas esa transición de tomar la cruz y abrazar decididamente el propósito eterno de Dios. Y comenzar a ver a Cristo crecer en nosotros mientras nosotros menguamos, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.